Capítulo 7, nombre Shun se había despertado luego de tener ese agitado día. En todo lo que podía pensar es en el dolor de cuerpo y en la extraña energía que había sentido el día de ayer en el taller del ingeniero, llenaban su mente hasta que notó pasos fuera de la habitación, decidió levantarse y entrenar un poco para que su cuerpo no pierda la costumbre. Hiran era el que causó el ruido y todo era porque estaba hablando con dos personas más, una algo bajita y con coletas y otro más alto y con visibles quemaduras. Hiran al notar la presencia de Shun dijo: Veo que ya estás despierto. ¿Recuerdas que te dije que tenía a otras personas más en el negocio? Pues son ellos, te los presento, son Toga y Dabi. Shun los miró con expectativa. La llamada Toga parecía que le faltaba un tornillo, no dejaba de mirarlo como si fuera un pedazo de carne. En cambio el llamado Dabi estaba impasible con una cara de aburrimiento. Shun solo atinó a saludar ya que no planeaba involucrarse con estas personas, aunque eso no resultaría como él lo planeaba. 4 años después las cosas habían cambiado mucho en la vida de Shun. Primero, la relación con el ingeniero había mejorado. El brazalete que encontró en la caja es todo un artefacto ya que no reacciona a ningún estímulo, sea el que sea, solo si está cerca de Shun reacciona, así que, al no servirle, el ingeniero se lo dio a Shun con la condición de que nada es gratis y lo que le dio lo pagará tarde o temprano, así que a veces Shun realizaba trabajos particulares para el ingeniero, desde cobrar el dinero a los deudores, o de asaltar algunas bases de posibles competidores, ya que el ingeniero era el líder de material de apoyo Kirk en el bajo mundo. También cambió el trato con Toga y Dabi, ya que al principio no mediaban palabra más de lo necesario, pero poco a poco comenzaron a convivir más. Toga regularmente solía usar su habilidad de emboscada e intentar apuñalar a Shun y lo logró al menos las primeras veces hasta que este comenzó a adaptarse tanto en los sentidos como en la velocidad de su endurecimiento. Aún así, varias cicatrices en su pecho Toga le hizo. Al principio estaba en contra de eso y le molestaba, pero poco a poco entendió que tenía que sacar provecho a todo, incluso si es con una desquiciada como Toga. Luego su relación con Dabi mejoró cuando en un trabajo en conjunto lograron un objetivo complicado gracias a trabajar en equipo, pero el punto decisivo fue cuando Dabi le confesó que era hijo del héroe número 2. Al principio Shun se mostraba reacio, pero las cicatrices de su piel y su Kirk lo convenció. Incluso solían entrenar juntos ya que ambos podían usar el fuego. Podría decirse que se trataban como camaradas de armas. Lo próximo que cambió y mucho fueron las habilidades de Shun. Al principio no las comprendía del todo. El incidente con la mosca y el ingeniero le hicieron notar que por alguna razón, si es alcanzado por un ataque eléctrico, este es mucho más fuerte de lo que normalmente lo afectaría. En cambio con el fuego sucede lo contrario, el daño que sufre es leve y casi no lo siente, es como si tuviera una debilidad por la electricidad pero una resistencia por el fuego. Velocidad, resistencia e incluso fuerza solo sirven en caso de ataques físicos, es decir que si el enemigo ataca con un Kirk de hielo, aunque Shun aumente su resistencia con Rakukaja un par de veces, el daño será el mismo como si no tuviera ese aumento. Esto hace que el combate sea más una decisión del momento que un poder absoluto. Aún así no todo es malo, ya que Shun descubrió que tiene la capacidad de absorber los Kirks de los demás dependiendo de cuál sea. No podría ser de mutación ya que no funciona, aunque si absorbe uno como el de la mosca, se transforma en una carta que puede usar para invocar ese ataque, como pasó con la mosca, ya que, si bien absorbió el Kirk, dejó un poco del mismo en la víctima. Esto lo comprobó cuando había unos trabajos de Hiran, como la vez que enfrentó a un tipo que controlaba la temperatura del agua, congelándola o calentándola. En este caso al Shun absorber su Kirk se transformó en una carta. Esta decía Bufu que era un ataque de hielo. También notó que sus habilidades evolucionadas hacía que le quitó a la mosca, ya que este antaño hacía un ataque de electricidad normal a un objetivo, evolucionó a Zionga, haciendo más daño pero a cambio consumiendo más energía para lanzarlo, por lo que Shun se dedicó a conseguir habilidades en los trabajos que Hiran le encargaba, los cuales eran en su inmensa mayoría la de caza recompensas. A veces un tipo molesto a quien no debía dinero que no tenía, o simplemente sabía demasiado. Aún así Shun no les arrebataba la vida, aprendió que en este mundo es más cruel dejar a un pobre desgraciado sin Kirk, o al menos con una versión tan débil que ser un Kirk les sería mejor opción. Entre el catálogo de habilidades que poseía eran las de Tarukaja, que incrementaba su ataque,
Rakukaja que incrementaba su defensa y Sukukaja que incrementaba su agilidad. Otras que tenían Son Agilao que era un ataque de fuego fuerte a un objetivo, el antes nombrado ataque eléctrico Zionga, el ataque de hielo Buzu, estas eran las principales aunque poseía aún más como ser habilidades como Diarama que regeneraba una cantidad media de salud, Pulimpa que hacía que temporalmente el enemigo entre en un estado de confusión pudiendo atacar a sus aliados o a sí mismo, Evil Touch que hacía que el enemigo entre en un estado semiedo pudiendo huir a la mínima provocación, Taunt que hacía que el enemigo ataque sin pensarlo llenara de ira haciendo que no use su Kirko que lo use sin control y por último las dos habilidades que más le costaron a Shun la primera el Equal que a base de entrenamiento de electricidad podría usar por breve tiempo una protección a la misma, es decir que su debilidad a la electricidad se iba por unos momentos y la última esta la consiguió al vencer a un tipo que tenía la Kirk Soul y se alimentaba de la sangre, no lo curó de la mutación al quitarle el Kirk pero hizo que no sea lo que fue antes así consiguió la habilidad Life Drain que lo que hacía es que una niebla oscura rodeaba a un enemigo y esta drenada parte de la vitalidad del objetivo agotándolo y al mismo tiempo curando a Shun del cansancio de una herida. Así con todas estas herramientas Shun se labró un camino en el bajo mundo todos lo conocían como el asaltante de las sombras ya que siempre aparecía desde las sombras y la parte de asaltante se debe a que siempre solía robar parcialmente los Kirks de quienes lo enfrentaban era el mercenario más conocido de esa parte de la ciudad, y como la policía se negaba a participar en esa zona y los héroes eran inexistentes o corruptos Shun podía caminar con tranquilidad, incluso si no fuera necesario con sus habilidades, el ingeniero le había comerciado unos juguetes muy interesantes como un gancho de brazo con el que podía moverse rápidamente, un par de bastones similares a tonfas que se desplegaba de las muñecas que servían para el combate cuerpo a cuerpo, ropa mejorada con carbono haciendo resistente y ligera, un brazalete inteligente que transmitía su ubicación en tiempo real y lo que le rodeaba dándole la información necesaria para sus emboscadas, un par de grabadas tácticas como cero de humo, cegadoras, y de sonido que servían para huir o invocar, esto haciendo de Shun el mejor mercenario que así Shun jamás olvidó lo que le pasó a su padre, estuvo investigando quién estaba detrás de esas criaturas que tanto odiaba a los Nomus, pero como es el inframundo todo era bien cuidado y lo poco que sabía era que sabían fábricas abandonadas y desde el día en el que atacaron aquella ocasión no se vio ni un solo Nomu esto molesto y frustró a Shun más que todo porque Hiran sabía algo y se negaba a decírselo, después de todo debía de habérselo esperado, Hiran es un hombre de negocios no una alma caritativa, por eso mismo Shun decidió que el día de hoy 4 años después de que comenzó su camino como sicario decidió irse a un lugar mejor, aún habían personas que lo contrataría ya que se hizo un nombre lo malo que no tendría un contacto como Hiran que le dé trabajo, aún así tenía suficiente dinero como para vivir bien al menos por 20 años así que Shun sin mediar palabra con Hiran solo diciéndole. Me voy, Shun se fue y ni se despidió de Toga y Davi para ellos dejó una nota sabia que si lo hacía en persona no lo dejarían. Así Shun por primera vez en mucho tiempo caminó por un lugar que no sea el Distrito Rojo, en el centro era diferente todo parecía desbordar seguridad, habían héroes rondando las calles, otros tomándose selfie, la prensa entrevistando a un par, gente caminando a su hogar al trabajo o a la escuela. Shun solo atinaba a pasar con la cabeza baja cuidado de no ser reconocido ya que si bien no mataba el uso de su Kirk sin autorización lo metería preso aún peor sabiendo que es conocido no le sorprendería a nadie que lo buscaran. Decidió dejar de pensar en eso y fue a un lugar donde le recomendaron, un edificio con apartamentos perfectos para vivir decentemente, una vez hacendado decidió poner en orden sus papeles ya que prácticamente no tenía, y si por alguna razón los necesitaba estaría en problemas así que, tomando su brazalete de batalla por su acaso, su gabardina y su bufanda salió camino al ayuntamiento, en medio camino se detuvo en un edificio abandonado inmediatamente Shun sacó un mapa que tenía en el bolsillo tachando una X en el lugar en el que se encontraba, ya que hace tiempo seguía pistas del rastro de los Nomus así que personalmente iba a los lugares para ver si tenía suerte al encontrar a los Nomus o a quien los dirige, así dando un suspiro Shun siguió su camino, decidió tomar el tren para acortar camino. Una sorpresa se llevó al ver que todo estaba cortado porque un villano gigante detenía el tráfico de la calle Shun molesto ya que no quería dar un rodeo y que la gente como idiota se detenía a ver una pelea que tranquilamente podría ponerse fea en cualquier momento.
Así Shun escabulléndose estaba dispuesto a dar el rodeo por unos callejones hasta que escuchó el grito de unos civiles, pero lo que despertó su interés fue el de una niña que fue tomada por el villano como rehenes. Si bien no conocía de nada a la niña, le recordó a su hermana aquella que hace más o menos 8 años que no ve, y no pudo evitar intervenir, así colocándose unas gafas oscuras y elevándolas su bufanda para no ser reconocido aumentó su velocidad 3 niveles y su fuerza 2 veces así en un borrón rápido se abalanzó al brazo del villano, no pudo reaccionar y aunque Shun lo había apuñalado con un cuchillo corto el villano solo atinó a abrir la mano por el dolor y que Shun le había dado a propósito al tendón, haciendo que suelte a los rehenes así tomó a la niña y a los demás como pudo y los llevó a un lugar seguro en la cercanía. El villano se disponía a aplastar a Shun y los rehenes pero el héroe con el que se encontraba peleando anteriormente que era Kamui Wopslo un momento a otro una ave metálica con un grito apareciera esta era Falcón y con una velocidad rápido se lanzó hacia el villano por reflejo, interceptó el ataque con ambas manos, haciéndolo retroceder poco a poco el villano estaba por contraatacar pero Shun desplegó su brazalete, transformándolo a una especie de plataforma de brazo con varios espacios rectangulares, de un compartimiento del brazalete salió una carta esta era roja y rezaba en un idioma extraño agilao Shun tomó la carta y la puso en uno de los espacios, haciendo que un brillo salga y que Falcón abra sus fauces, así lanzando un ataque de fuego que impactó directamente al villano, que por reflejo se cubrió la cara momento en que Falcón se elevó a gran velocidad y cayó en picada, envolviéndose en un manto de fuego, impactando al villano en el centro del cuerpo lanzándolo atrás además de desmayarlo. Todo sucedió tan rápido y se fue de la misma manera, la gente y los héroes estaban conmocionados de la nada una extraña ave apareció y luego atacó al villano además de un extraño individuo y de un momento a otro se escabulleron, los héroes se disponían a buscar al tipo extraño ya que sospechaban que era un vigilante. Aunque la mayoría no vio nada un pelo verde en la multitud anotaba furiosamente lo acontecido con brillo en los ojos. Shun solo se escabulló y siguió su camino como si nada y después de unas horas de trámites y un gasto considerable de dinero, ya tenía la mayoría de papeles en regla. Lo bueno fue que el casero del apartamento era un tipo comprensible. Shun se disponía a irse a descansar hasta que una fuerte ráfaga de viento le llamó la atención así que se fue al sitio y vio al héroe número 1 salvando a un chico de pelo verde nada del otro mundo así que decidió irse. Cerca de su departamento una explosión contigua le llamó la atención a Shun. Haciendo que se dirija allí entonces vio una escena que le llamó la atención primero un chico atrapado por un villano de lodo que recordó haber visto hace poco y al mismo chico pelo verde que vio momentos atrás corriendo hacia el villano intentado liberar a lo que parecía un rubio atrapado por el villano. Shun estaba en un dilema no quería ayudar ya que como vio el héroe número 1 estaba en la cercanía y si lo atrapaba no podría escapar, pero por otro lado le hervía la sangre que nadie hiciera nada ni siquiera los héroes calificados que se supone que es su trabajo. Una vez más evidenció que el poder de los Kirks no debería de existir así que con un suspiro y pensando que está hablando al no tener ni a Hira ni a los chicos cerca. Así con un grito en el ambiente que decía abajo, el chico pelo verde se tiró al piso posterior una ráfaga de hielo envolvió al rehén y al villano haciendo que este se ralentice al estar prácticamente en estado líquido haciendo que suelte su agarre con el rehén. Así siendo sujetado por las garras de Falcón Shun se acercó rápidamente en el aire tomando el hombro el rehén y en pleno aire como una carta y la puso en el disco de su brazo así un rayo que a pesar de que el cielo estaba despejado cayó directamente en el villano dejándolo fuera de combate, así Shun dejó al rehén cerca de la barricada de los héroes. Y como había hecho antes se disponía a huir rápidamente por un callejón cercano, pero entonces se estrelló con algo que le impedía el camino, al incorporarse rápidamente vio al héroe número 1 Olmigat enfrente de él. Shun solo atinó a maldecir, sabía que no debería de haber hecho eso murmulló. Entonces Olmigat con su voz autoritaria dijo, joven usted me tiene que acompañar. Así Shun fue atrapado y no es que podría haber intentado escapar, pero tratándose el héroe número 1 sus posibilidades eran nulas, de cualquier manera solo se rindió y fue arrestado. Afortunadamente los medios no lograron grabarlo ya que Olmigat se había interpuesto. Así Shun solo limitó a ser regañado por Falcón que no dejaba de taladrarle la cabeza con un sermón. Siguiente capítulo.